Buenas noches, mi nombre es Isaac Anaya del curso 1107 y hoy les vengo a explicar sobre el cálculo infinitesimal junto a mi compañero. Kanner o Kendo. Bueno, el cálculo infinitesimal se basa en el estudio de cómo cambian las cosas cuando una cantidad varía de forma muy pequeña, casi imperceptible, y fue desarrollado principalmente por Newton y Leibniz en el siglo XVII. Y se usa en muchísimas áreas, como en física para estudiar el movimiento, la velocidad y aceleración, en la economía para analizar costos de plata y ganancias marginales, en biología para moderar el crecimiento de poblaciones de la gente, en ingeniería para calcular fuerzas o áreas de volumen irregulares. Y básicamente, en resumen, el cálculo infinitesimal permite pasar del cambio al movimiento y del movimiento al área. Ahora vamos a hablar sobre el límite. El límite es la base del cálculo y sirve para estudiar el comportamiento de una función cerca a un punto, incluso si ese punto la función es definida. Hablemos de unos casos especiales que serían los límites infinitos, que cuando la función crece sin límite, vamos a poner un ejemplo. El límite cuando x tiende a 0, después de 1 sobre x igual a más infinito. También están los límites en el infinito, cuando x crece mucho y queremos saber hacia qué valor tiende la función. Por ejemplo, límite cuando x tiende a infinito y 1 sobre x igual a 0. Y tenemos las indeterminaciones, que a veces el límite directo de una forma como sobre 0 sobre 0 y, o infinito menos infinito. Y en esos casos hay que simplificar o básicamente aplicar las reglas como la factorización. Continuidad es la propiedad que hace que una función se pueda dibujar sin levantar el lápiz. Si una función tiene un salto, un hueco, una asíntota, no es continua. Y aquí podemos ver algunos tipos que son la evitable, que hay un hueco que puede rellenarse. Por ejemplo, f de x igual a x a la 2 menos 1 sobre x menos 1. Tiene un hueco en x ya que es igual a 1. Tenemos también de salto, que el límite es por la derecha y por la izquierda que no coinciden. Por ejemplo, una función escalonada. Las infinitas. La función crece sin límite en un punto. Por ejemplo, f de x igual a 1 sobre x. En x que es igual a 0. Y la continuidad es esencial para que, para que existan como unas derivadas o integrales. Y si una función no es continua, pues no puede derivarse en ese punto. Derivadas, aplicación. Las derivadas tienen varios significados dependiendo del contexto. En la geometría, una derivada representa la pendiente de la recta y la tangente de una curva. En la física, una derivada es la velocidad instantánea cuando la función representa una posición. En la economía, una derivada indica el cambio marginal, es decir, cómo cambia un costo o un valor cuando se produce una unidad adicional. Ahora, un ejemplo sencillo que sería en la física. Imagina que un coche recorre una distancia que se representa con la función s de t, escrita así, s entre paréntesis t y cerramos paréntesis. La derivada de esta función que se lee en la primera de st o s indica la velocidad del coche en ese instante. Si derivamos la velocidad, obtenemos v primera de t o v, que representa la aceleración. Ahora, los tipos de derivada. La primera, la derivada indica si una función está creciendo o decreciendo. La segunda, muestra la curvatura o la concavidad de la gráfica. También existen las derivadas parciales, que se usan cuando la función tiene varias variables. Por ejemplo, si tenemos la función f de x, y, que se escribe f, abrimos paréntesis, x, y, cerramos paréntesis, puedo derivarla como respecto a cada variable, por ejemplo, por separado. Por último, algunas aplicaciones importantes. Las derivadas sirven para determinar máximos y mínimos, problemas de optimización. También permiten calcular pendientes o tasas de cambio instantáneas. Además, ayudan a estudiar la curvatura o puntos críticos y la función de la concavidad de una función. Integrales, aplicación. Mientras que las derivadas miden cómo se cambia algo,
la integral mide cuánto se acumula. Por ejemplo, si la derivada es la velocidad, entonces la integral es la distancia que se recorre, o sea, entre la velocidad inicial y la velocidad final. Si la derivada es una densidad, entonces es la integral de la masa total. Método de integración. 1. Integración directa se aplica usando la fórmula básica. 2. Cambia de variable se usa cuando la fórmula es compuesta. 3. Integración por partes. Es útil para producto de funciones. 4. Integrales definidas. Se resuelve con límites de integración para hallar el área exacta bajo la curva. Propiedades lineal. La integral de una combinación lineal de función se destruye así. La integral de a por f de x más b por g de x es igual a por la integral de f de x más b por la integral de g de x. Además, si f de x es mayor o igual que 0, entonces la integral definida es a b de f de x. Representa un área positiva.